día de hoy estamos muy orgullosos porque contamos con un invitado supremamente especial. Él es una persona muy dinámica, muy comprometida y sobre todo muy experta en temas de economía. Hoy hablamos de nuestro invitado Nicolás Suárez Casallas. Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio. Un saludo especial para ti y obviamente para todas las personas que nos escuchan y que nos siguen también en este espacio radial académico tan importante. Claro que sí, Nicolás. Quiero contarles que Nicolás es economista, es especialista en dirección financiera y tiene una especialización en intervención y gerencia social. Asimismo, cuenta con estudios de maestría en administración de empresas y en economía. Asimismo, Nicolás cuenta con una experiencia de más de 10 años como docente y también en el sector privado como apoyo técnico financiero, además de desarrollar proyectos de emprendimiento en su formulación y ejecución. Asimismo, que tenemos el honor de contar con Nicolás hoy desde el enfoque político, que también vamos a dialogar sobre este tema en unos instantes. El episodio de hoy tiene como nombre la reactivación económica desde el emprendimiento y la innovación. Vamos a iniciar hablando un poquito sobre este tema de la reactivación económica del que tanto se ha venido hablando en los últimos años, pero que siempre nos preguntamos, bueno, ¿y cuándo va a llegar? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué de pronto, en vez de avanzar, todavía sentimos como sube la inflación, aumenta el desempleo, aumenta la tasa representativa del mercado y cada vez la carga tributaria, la carga impositiva, los productos son más costosos? Entonces decimos, bueno, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de esa reactivación económica y qué es lo que está pasando que de pronto todavía no sentimos que haya llegado ese momento? Pues bien, Nicolás, queremos preguntarte cómo se ha visto hasta el momento el tema de la reactivación económica y qué proyección puede tener si se mantiene como está. Bueno, profe, sí. Lo primero que debemos entender es el concepto de reactivación. El concepto de reactivación económica debemos mirarlo. Hay diferentes enfoques en los cuales podemos observarlo y podemos determinar unas conclusiones. Reactivación, es decir, una activación es un movimiento. Lo que se pretende es que haya un movimiento económico. Cuando hablamos de ese movimiento económico, una activación, un movimiento, quiere decir que es un movimiento en términos de producción, en términos de distribución o comercialización, en términos de consumo de bienes y servicios. Para desglosar un poco esos conceptos en términos de activación económica. Ahora, si a esto le sumamos la palabra reactivación, quiere decir que es acelerar precisamente esas relaciones sociales de producción, distribución y consumo. En ese orden de ideas, lo que se podría entender por sentido común es que la reactivación económica es una aceleración de los niveles de producción, distribución y consumo. Y esa aceleración, pues, no la hemos visto. Yo podría decir que en este gobierno ya no se dio la reactivación económica. Pasó el 2021, estamos en el 2022 y no se ha logrado precisamente esa respuesta, ese proceso de aceleración económica. A nosotros nos parece que es fundamental que en esa reactivación se pueda dar desde un punto de partida que es fundamental. Y ese punto de partida es la generación, la promoción de oportunidades de trabajo, la generación de mayores espacios y escenarios de empleo. Oportunidades de trabajo no solamente para generar ingresos, sino también para generar ingresos de calidad, condiciones de trabajo en términos de calidad. ¿Por qué es tan importante para nosotros la generación de trabajo para esa aceleración de la economía? Muy sencillo, el trabajo como tal genera ingresos. Esos ingresos aumentan el consumo. Al aumentar el consumo en términos macros, esto lo vamos a hablar en términos muy keynesianos, al aumentar ese consumo, lo que podemos llamarlo como la demanda agregada, pues incentiva la producción privada. ¿Por qué?
porque hay una mayor demanda, hay mayores oportunidades de trabajo, ¿sí? Entonces, en ese sentido precisamente, es que nosotros estamos impulsando que en lo posible haya una política económica desde el gobierno. Cuando hablamos de política económica hay diferentes prioridades. Hay una prioridad que la podemos ver desde el enfoque del control de precios en la inflación, que es en este momento es la prioridad. Lo que pasa es que después de la pandemia, con las afectaciones que pudimos sentir y podemos vivir la mayoría de nosotros en el comercio, en la industria, en el desempleo, mira, en este momento estamos en el 11% de desempleo. Y es una cifra que a veces uno no se detiene a analizar. El 11% de desempleo significa que tenemos más de 5 millones de personas sin trabajo. Eso es algo alarmante. 5 millones de personas sin trabajo, que eso genera de una u otra manera violencia económica. Eso deteriora las relaciones familiares, deteriora las relaciones personales, genera una conflictividad en términos sociales. Y si a esto le sumamos otro indicador DANE, porque el 11% obviamente son cifras DANE oficiales, otro indicador DANE que además es preocupante es que nos encontramos con un 40% de informalidad, profe. Entonces, si usted dice, tenemos un 11% de desempleo, eso es violencia económica. Ahí debería haber una actitud de choque de parte del gobierno para generar empleo. ¿Qué empleo? Podemos hablar empleo técnico profesional, como es el de ingenieros en obras civiles, como es el de médicos y profesionales de la salud en el sector salud, como es la contratación de docentes, de investigadores en el sector educación, y eso incrementa automáticamente el empleo. Y eso lo puede hacer el gobierno. Se puede hacer una política de Estado. Y también se puede contratar operarios, se pueden contratar técnicos, se pueden contratar auxiliares en los tres sectores, tanto salud, obras y educación. Estamos hablando de avance en infraestructura y estamos hablando de avance en lo social, porque si contratamos más personal en salud, si contratamos más personal en educación, quiere decir que esto, más que un gasto, se convierte en una inversión por parte del sector público, por parte del gobierno, y se puede convertir en una política de Estado. En ese sentido, nosotros lo que pretendemos, y esa es nuestro frente de batalla, esa es precisamente la causa de este proceso de liderazgo social y político que llevamos a cabo, es para que en el Congreso nosotros podamos, el congresista no es gobierno como tal, no es ejecutor, uno no puede llevar a cabo la ejecución del presupuesto, la ejecución de obras, de programas y planes. Uno no lo puede hacer porque no es el rol. El rol del congresista es el rol legislativo y de control político. Pero desde el control político sí podemos exigirle precisamente al gobierno, hacerle seguimiento, hacerle control al gobierno para que en la política económica se priorice la generación de empleo. Y se fundamente la generación, qué pena, profe, se fundamenta en esa generación de empleo en los tres sectores: salud, educación y obras. Y eso inevitablemente tiene un impacto. Ahí sí, volvemos al principio de la pregunta de reactivación económica. Es la única manera de acelerarlo, porque esa cantidad de trabajadores, de docentes, de médicos, de enfermeras, de ingenieros y operarios, tecnólogos, auxiliares, generan consumo. Y el comercio encuentra un espacio en una demanda agregada, una mayor oportunidad de ofrecer y vender sus productos. Se acelera el comercio, se dinamiza la economía, y eso es lo que esperamos todos. Eso precisamente es a lo que nosotros le apostamos. Claro que sí, Nicolás. Vamos a, bueno, antes de ir al corte de comerciales, vale la pena sintetizar un poco. Fíjense la importancia de lo que está hablando Nicolás, y creo que este es uno de los temas más importantes que debemos considerar. Esa reactivación económica está relacionada directamente, no solamente con el control, ¿cierto?, desde el enfoque político, sino también del movimiento y de la generación de empleo inteligente, ¿no es cierto? Hablábamos del subempleo, del desempleo, ¿no es cierto? Un poco de esas economías subterráneas, ¿no es cierto? Pero precisamente vamos a ir a enfocarnos un poco más en este tema del asunto laboral en el próximo segmento. Así que ya volvemos.
Estábamos hablando hace un rato con Nicolás sobre un tema supremamente importante de la reactivación económica y de los elementos que se requieren para que esto llegue a ser uno de los factores verdaderamente importantes para el mejoramiento de la economía de nuestro país. Pero nos lleva a la segunda parte de nuestro diálogo en el día de hoy y es la comprensión precisamente de este tema laboral que cada vez es más complejo, sobre todo porque las leyes, las normas y todos los demás aspectos de carácter reglamentario, pues tienen, digamos, muchos vacíos. Pero en este momento, cuando hablamos de esa contratación, vamos a entender un poquito el tema de la prestación de servicios, que es uno de los asuntos que han sido más delicados, más abordados por múltiples grupos de interés. Y por lo tanto queremos preguntarle a Nicolás, bueno, hablemos un poquito sobre la forma de la contratación por la prestación de servicios y cuál es la situación actual para las empresas y de qué forma desde la gestión política se puede incidir para contribuir en el beneficio de estas y de sus grupos de interés, Nicolás. Sí, para la activación económica se necesita urgente la generación de nuevas oportunidades de trabajo, pero oportunidades de trabajo de calidad. Y aquí nos encontramos en un cuello de botella, porque, como les decía hace un momento, además de que tenemos un 11% de desempleo, tenemos un 40% de informalidad. Ese 40% de informalidad se ve reflejado, obviamente, en lo que llamamos el rebusque, en parte de las economías subterráneas y otra parte de comercios que se mueven a través de operaciones informales en donde no registran responsabilidades tributarias y demás. Y que eso se da como algo natural de una expresión que se presenta precisamente por los altos niveles de desigualdad, en donde las personas han logrado, a través de ese mismo rebusque, algunos crecer un poco más, otros un poco menos, pero han logrado generar unos ingresos que de pronto no están dentro de ese marco pues, normativo en términos legales. Y adicional a este sector nos encontramos con los contratistas por prestación de servicios, la mayoría del sector del sector público, pero también hay contratistas en el sector privado. Entonces, este grueso de esta población, inevitablemente podemos decir que no tiene unas condiciones mínimas establecidas de protección social. Por eso, nuestra apuesta política es en defensa de los trabajadores, en defensa precisamente de las oportunidades de empleo, en la promoción del emprendimiento, pero con un enfoque de derechos, con un enfoque social. Y aquí estamos hablando de la economía social. Entonces, por ejemplo, en los comerciantes informales o trabajadores informales y trabajadores independientes, es muy complejo el tema de la seguridad social, el tema de la cotización de salud, el tema de la cotización de pensiones y cesantías. Estas personas no cuentan ni siquiera con un seguro de desempleo. Y muchos de personas en este sector, hombre, quisieran una mayor flexibilidad, al menos que pudiesen contar con un pago diario para poder al menos garantizar de una u otra manera una seguridad de protección social para su futuro. Y en el caso particular de los contratistas por prestación de servicios, vemos una problemática muy profunda que se concentra de manera particular en el maltrato, en esa forma en que algunos directivos, por no decir que la mayoría, unas relaciones muy conflictivas. Y que lo que hemos descubierto a través de la investigación y a través de vivencias propias, pues, es que en los diferentes niveles hay maltrato, tanto a nivel profesional, a nivel operativo, a nivel auxiliar, pero a nivel auxiliar se incrementa ese maltrato en las relaciones contractuales, ¿sí? Si hay maltrato en relaciones laborales, donde obviamente hay unos sindicatos y una protección laboral, imagínense el maltrato en los contratistas por prestación de servicios que no tienen ninguna protección, no tienen ninguna defensa, porque son contratos temporales. En ese sentido, muchos les toca trabajar la famosa frase que ahora es muy común en la alcaldía actual, es que usted tiene que trabajar 24/7. Si le sirve bien, si no tengo una cantidad de vida, entonces de malas. Esa arrogancia, esa prepotencia, que yo me atrevo a decir que eso viene de la alcaldesa mayor, y ahí empieza a los secretarios, y ahí va bajando a cada uno de los directivos.
ese maltrato constante a los contratistas. Les dicen es que usted tiene que trabajar 24/7, es que usted no tiene horario, es que usted tiene que estar disponible siempre acá. Si está cumpliendo años, pues no me importa. Si su esposa está teniendo un hijo en la clínica, pues tampoco me importa. Y si usted quedó embarazada, señorita, señora, pues tiene que suspender el contrato sin honorarios. Y ya después, cuando nazca, entonces miramos a ver si le podemos volver a contratar. Ese maltrato constante a los contratistas por prestación de servicios es algo que se genera simplemente porque no hay una regulación en términos jurídicos. Y esa regulación es que nosotros queremos llevar a cabo en el Congreso para establecer un mínimo dentro del marco legal. Al menos el contratista, dentro de ese marco jurídico normativo, se puede establecer un máximo de 30 horas a la semana. No es que usted no tiene horario, como no tiene horario y no está normado, entonces tiene que trabajar 80 horas. ¿Cómo así? Hay que normatizar eso. Entonces, si usted firma un contrato, obviamente no tiene horario, pero el máximo de horas que se le puede exigir de dedicación a esa labor que desempeñar el contratista debe ser 30. Si supera las 30 horas, se convierte en un contrato realidad, en un contrato laboral. Entonces ahí sí tiene que pagarle vacaciones, tiene que pagarle primas, tiene que pagarle salud, pensión, etcétera, etcétera. Hay muchos contratistas, profe, que no quieren ser laborales. ¿Por qué razón? Porque son emprendedores. Inclusive yo le podría decir que el 80% de los contratistas tienen un negocio alterno. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que inclusive es de otra vertiente política, pero somos amigos, hay cordialidad. Y él tiene una venta de postres de repostería a domicilio. Y tiene su contrato, pero adicional a esto tiene su proyecto de emprendimiento. Hay otras personas que, por ejemplo, son contratistas. Tengo una amiga, por ejemplo, que ella es contratista y tiene un restaurante. Entonces ella hace lo posible por salir y poder estar pendiente del restaurante. El problema es que a veces, con estas condiciones que les imponen, entonces termina el contratista convirtiéndose en un empleado laboral y no le queda tiempo. Esa es la diferencia entre el laboral y el contratista. O sea, el laboral te brinda todas las condiciones de seguridad social, pero también te exige tiempo completo, es decir, te exige que solamente puedes trabajar en esa empresa. En cambio, cuando eres contratista, se supone que eres trabajador independiente. Tú puedes tener otro contrato, puedes tener un negocio, puedes tener otra actividad comercial, puedes ser comisionista de seguros si tienes el contrato por prestación de servicios para el tema financiero en una entidad, por ejemplo. Pero al mismo tiempo eres vendedor de seguros. Eso sí lo permite el contratista. Por eso hay muchos que sí les gusta ser contratistas, pero lamentablemente que con ese maltrato y con esas condiciones indignas, pues eso genera un reclamo y genera una desidia. Y eso también genera ese tipo de condiciones en términos contractuales y en términos laborales, porque también hay maltrato a los empleados públicos. Eso también genera improductividad. Y genera improductividad simplemente porque si usted tiene desidia, pues trabaja sin ganas. Y eso afecta el servicio social, que es la responsabilidad del Estado. Fíjense, apreciados oyentes, cuáles son esas necesidades latentes que permean a lo largo y ancho de nuestra sociedad colombiana. No es un secreto que cada día las condiciones laborales son más complejas, pero este es un tema que tiene tanto de largo como de ancho y lamentablemente el tiempo no es tan largo para poderlo dialogar. Pero de todas formas, nuestro querido amigo Nicolás Suárez Casallas está aquí para escuchar y para atender estas inquietudes que posiblemente tengamos a lo largo de este episodio. Por lo tanto, les invitamos a que se comuniquen aquí a través de nuestras redes sociales, RV UNAD, donde nos encontrarán a lo largo de este espacio. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con nuestro último segmento. Ya volvemos. Bueno, muy bien. Súper, profe. Complejo. Ya vamos para el último. Vale. Chévere, me haces señas porque yo sigo hablando. No, claro, total. Pero bueno, es que a mí también me encanta, entonces yo digo, no, ahí sigamos otro ratico. Pero bueno, ya se encargarán nuestros amigos de edición. Súper. Muy bien, vamos a ver entonces. Regresamos a nuestro episodio de productividad empresarial con nuestro invitado Nicolás Suárez Casallas.
Recordando que hemos estado hablando sobre este tema tan importante de la reactivación económica y del asunto también de los contratos de prestación de servicios y cómo afectan las condiciones laborales, asimismo con esas alternativas, esas propuestas tan valiosas para esa recuperación. Y yo creo que son temas que debemos profundizar no solamente desde el ámbito económico, desde el ámbito académico también, sino de cómo impacta nuestra sociedad en asuntos sociales, culturales, ¿no es cierto? Y por qué no, pues esas relaciones interpersonales que están ligadas allí. Bien, vamos a hablar sobre paralelo a este tema, un asunto supremamente importante que Nicolás tocó al final, y es el tema del emprendimiento, ¿no es cierto? Muchas personas tenemos ideas, tenemos sueños, tenemos proyectos, ¿cierto? Pero la cuestión es cómo lograr que efectivamente se consoliden. Hemos encontrado una serie de condiciones contradictorias a lo largo de estos últimos años y queremos ver de pronto qué opciones, qué luz de pronto podemos ver en el camino. Y por lo tanto queremos preguntarle a nuestro gran amigo Nicolás Suárez Casallas sobre cómo la gestión del emprendimiento y el liderazgo en la innovación pueden contribuir para fortalecer la gestión económica de las empresas en el marco de la resiliencia y fortalecer su competitividad. Obviamente desde la visión, desde esta propuesta tan interesante que nos está proponiendo nuestro gran amigo Nicolás. Nicolás, adelante. Así es, profe. El emprendimiento es determinante, sobre todo para la construcción de una sociedad más equitativa, una sociedad más justa, de más oportunidades. Es un enfoque muy keynesiano, tengo que reconocerlo, pero volviendo al principio precisamente de la entrevista, esa demanda agregada desde esa perspectiva keynesiana, que inclusive en los años 30, después de la crisis del 29, fue lo que propició esa reactivación económica tan fuerte que lamentablemente pues después esos recursos se destinaron para la Segunda Guerra Mundial, más sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial se puso en práctica esos postulados iniciales, después del 45, keynesianos, que generó la reactivación de Europa después de quedar totalmente destruida. Y eso, digamos, nosotros, haciendo un poquito de historia, pues, en esta charla. En este momento nosotros nos encontramos con aproximadamente cifras dan casi un 40% de pobreza. Estamos hablando de un 15% de pobreza extrema. ¿Cómo logramos sacar precisamente a toda esta población de esos niveles de pobreza y pobreza extrema? Es decir, ya estamos hablando en unos niveles de desigualdad, unos niveles de conflictividad social supremamente complejos, y que es preciso también lo que genera esa apatía por parte de la ciudadanía con todo lo referente a lo público y con todo lo referente a la política, los altos niveles de corrupción y demás. Entonces, hay que dar un choque, digamos, tenemos que generar un cambio. Y las personas, pues, que queremos hacer propuestas y hacer política de verdad, política desde la academia, política desde lo social, caminando en las calles, es porque realmente tenemos una propuesta diferente a esas formas tradicionales de hacer política. Acuerdos debajo de la mesa, formas que en últimas han generado esa misma pobreza y esa misma desigualdad. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos que esa reactivación económica, ese impulso a la generación de empleo, muy keynesiano obviamente, eso conlleva a propiciar el emprendimiento, porque se abre un escenario de mayores oportunidades. Eso es lo que llamaba Keynes la demanda agregada, lo que hablábamos hace un momento. El comercio tiene mayor oportunidad de vender porque hay más personas dispuestas a comprar, ABC de la economía, ¿cierto? Y al mismo tiempo se genera en esa misma reactivación un círculo de crecimiento. ¿Por qué? Porque en la medida que el comercio vende más, que la industria produce más y que la economía nacional crece, pues necesita contratar más trabajadores. Y ahí es donde es vital el sector privado, porque el sector privado es el que genera esa estabilidad, ese plan de choque, generando mayores trabajos, mayores empleos, en donde la carga ya no es solamente del Estado. De hecho, el Estado se puede descargar porque viene un sector privado productivo, competitivo, y ahí es donde es clave la innovación. Porque además de ese plan de choque donde aumenta el consumo y podemos aumentar las ventas y reactivar el sector productivo del país, adicional a esto,
esa capacidad de producir más y producir mejor con el factor de la innovación. Es que solamente a través de la innovación es que podemos ser competitivos en términos comerciales, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Esa competitividad genera divisas, eso es lo que realmente genera riqueza. ¿Por qué? Porque esa competitividad va a aumentar las posibilidades de empleo, las posibilidades de aumentar oportunidades de trabajo de calidad, no trabajos indignos como los que estamos viendo en este momento, no más trabajos informales donde no hay ni siquiera unos mínimos de seguridad social, sino trabajos de calidad, estabilidad económica. Las personas están clamando en este momento estabilidad. Mire, si usted tiene su almacén, si usted tiene su restaurante, ¿cómo genera estabilidad? Si hay una dinámica comercial de ingresos, de ahorro y de inversión. A veces es la economía, es decir, de pronto estoy siendo un poco académico, pero este es el escenario precisamente para poderlo hacer. Keynes lo decía, es decir, el ciclo económico conlleva una primera fase que es el ahorro. ¿Y después del ahorro qué? ¿Tener ahí la plata? No, después del ahorro la llevamos ¿a qué? ¿A qué escenario? A la inversión. Y la inversión genera aumento de la producción. Y aumento de la producción genera la eficiencia del capital y genera mayores oportunidades de trabajo. Hay más empleabilidad. Estamos todos ocupados. Reemplazar esas economías subterráneas como el narcotráfico que tanto daño le ha hecho al país. Reemplazar esas conductas como la corrupción que tanto daño constantemente nos desangra y le hace daño al país, por una economía productiva donde el sector privado sea el principal motor a través de la innovación y el emprendimiento. Por eso los enlaces en este momento son muy importantes del sector académico con el sector real. Por una sencilla razón, porque es que el sector académico puede brindar esas herramientas para que el sector real, con su experiencia, a través de esa combinación, que eso sí es algo que podemos gestionar desde el espacio político, podamos construir conocimiento y podamos llevar a cabo ese nivel de competitividad que nos va a marcar la diferencia en el mediano y largo plazo, estamos hablando de 5 a 10 años, como un país ejemplar, orgullosos de sentirnos colombianos. Eso que comenta Nicolás, yo creo que es un tema de reflexión que a todos nos tiene que tocar, sobre todo porque se tiene que generar una transformación socioeconómica desde el enfoque político, no solamente del enfoque político proselitista, sino de la base de todo esto, que es la política de ideas. Y yo creo firmemente que este tema es algo de lo que debemos hablar para el adecuado desarrollo de la sociedad. Cuando hablamos del tema del emprendimiento, cuando hablamos del tema de los contratos, de la figura de los puestos laborales, y también cuando hablamos de este tema supremamente importante que es la reactivación económica, no son ruedas sueltas, son elementos que van adecuadamente organizados, engranados, y que el uno impacta al otro, pero que fíjense que a la larga eso incide en educación, incide en desarrollo familiar, ¿no es cierto? Incide, en todos los demás aspectos que han llegado a transformar nuestra realidad en este espacio que conocemos hoy como civilización. Qué bonito es ver un país libre, un país que tenga un crecimiento económico como lo esperamos. Si vemos otros países vecinos que han ido creciendo de una forma tan importante, ¿por qué no nosotros? Y yo creo, Nicolás, en esto que has compartido el día de hoy, que aquí es donde debemos comenzar a dialogar y empezar a reflexionar, que por ahí sí tenemos que entender que ese es el asunto. Nicolás Suárez Casallas, nuestro gran invitado del día de hoy. Nicolás, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, no sé si puedo de pronto una pequeña cuñita, ya para terminar. Claro que sí. Nosotros estamos recorriendo todos los barrios de Bogotá. En este momento soy candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, por el Nuevo Liberalismo. Es un partido nuevo, es un partido que recoge las banderas de Luis Carlos Galán en esa concepción liberal de la política, en esa concepción liberal y social del país. Y me pongo a disposición con toda humildad, con todo respeto, para que nos acompañen. Estamos en el renglón 106 a la Cámara por Bogotá por el Nuevo Liberalismo. Muchas gracias, Nicolás, por este espacio tan agradable. También les invitamos a que nos sigan escuchando. Estemos en diálogo constante. Una feliz tarde para todos.